Buenas tardes con todos, compañeros y compañeras. Buenas tardes, licenciado. Primero, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué creen que ocurre cuando una reacción química parece dejar de cambiar? La mayoría respondería que la reacción se detuvo, pero en realidad eso no sucede. Lo que ocurre es que la reacción alcanza un estado llamado equilibrio químico. Primero debemos entender qué es una reacción reversible. Una reacción reversible es aquella que los reactivos forman productos, pero estos productos también pueden volver a convertirse en reactivos. Es decir, la reacción ocurre en ambos sentidos. Para entender mejor, imaginemos dos habitaciones conectadas por una puerta. Al principio, todas las personas están en la primera habitación y comienzan a pasar a la segunda. Después de un tiempo, algunas personas regresan a la primera. Llega un momento en el que el número de personas que entra a la segunda habitación es exactamente igual al número que regresa. Aunque las personas siguen moviéndose constantemente, la cantidad de personas en esa habitación ya no ha cambiado. Eso es exactamente lo que ocurre en una reacción química, cuando alcanza un equilibrio dinámico. La palabra dinámico significa que existe movimientos continuos, en este caso, la reacción directa, que transforma reactivos en productos, y la reacción inversa, que transforma productos nuevamente en reactivos. Continúan ocurriendo al mismo tiempo. Sin embargo, ambos lo hacen a la misma velocidad. Como tenemos en esta gráfica de aquí, podemos observar que esta gráfica tiene las concentraciones versus el tiempo. En el eje vertical tenemos la concentración de las sustancias, en el eje horizontal del tiempo. Al inicio la concentración de reactivos es muy alta porque la reacción apenas comienza. Por eso la curva de reacciones empieza arriba y va disminuyendo con el tiempo, ya que están consumiendo de forma los productos. Al mismo tiempo, la concentración de los productos comienza prácticamente en cero y aumenta conforme se van formando durante la reacción. Después de un cierto tiempo, ambas curvas dejan de cambiar y se vuelven horizontales. Este producto indica que el sistema ha alcanzado el equilibrio dinámico. Es importante aclarar que las líneas horizontales no significan que la reacción se haya obtenido, sino que al contrario, las moléculas siguen reaccionando continuamente en ambos sentidos. Lo que sucede es que la velocidad con la que los reactivos forman productos es exactamente igual a la velocidad a la que los productos vuelven a convertirse en reactivos. Otro aspecto importante es que las concentraciones permanecen constantes, pero no tienen que ser iguales entre sí. En la gráfica anterior, por ejemplo, la concentración de los productos es mayor que los del reactivo cuando se alcanza el equilibrio. Lo importante no es que tengan el mismo valor, sino que ambas concentraciones ya no cambien con el tiempo. En conclusión, el equilibrio químico es un estado dinámico en el que las reacciones directas e inversas continúan ocurriendo de manera simultánea y a la velocidad, manteniendo constantes las concentraciones de reactivos y productos. Con esta base, mi compañero explicará cómo se expresa matemáticamente este equilibrio dinámico mediante la constante de equilibrio conocido como K sub C. Una vez que entendemos el equilibrio químico es dinámico, una pregunta que se hace es cómo podemos medirlo. Y para esto utilizamos la ley de acción de masas, que nos permite calcular la constante de equilibrio. La fórmula es sencilla, colocamos la multiplicación de las concentraciones de los productos arriba y la multiplicación de las concentraciones de los reactivos abajo. Además, cada una se eleva al número de su balanceo químico, o lo que llamamos coeficientes estequiométricos. Algo que hay que tomar en cuenta al momento de plantear esta ecuación es que en la constante solo se incluyen sustancias que están en estado gaseoso o en solución acuosa. Si en la reacción hay un líquido puro o un sólido puro, los emitimos por completo y no se escriben en la fórmula. Esto pasa porque sus concentraciones no varían durante el proceso, así que como se muestra en el ejemplo,
Especies como el carbonato de calcio sólido se cancelan de la expresión. Ahora bien, la constante K nos sirve solo si el sistema ya alcanzó el equilibrio, pero ¿qué pasa si tomamos una muestra en el laboratorio y no sabemos si ya se estabilizó? Ahí es donde entra el coeficiente de reacción que representamos con la letra Q. Lo fantástico con la constante de reacción es que usa exactamente la misma fórmula matemática que la constante de equilibrio, pero con un propósito diferente, que nos permite medir las concentraciones en cualquier momento de la reacción sin importar si están en equilibrio o no. Para saber el estado de un sistema, solo debemos comparar el valor de la constante de reacción con el de la constante de equilibrio, lo que nos da tres destinos posibles para la reacción. El primero, si la constante de reacción es menor que la constante de equilibrio, significa que aún nos faltan productos, por lo que la reacción se desplazará hacia la derecha. El segundo, si la constante de reacción es igual a la constante de equilibrio, el sistema ya está en perfecto equilibrio. Y la tercera es que si la constante de reacción es mayor que la constante de equilibrio, nos pasamos de productos, así que la reacción se desplazará hacia la izquierda para balancearse de nuevo. Con estas herramientas podemos predecir el comportamiento matemático de cualquier reacción. Hablaremos sobre la clasificación del equilibrio químico. El equilibrio químico se puede clasificar principalmente en equilibrio homogéneo y en equilibrio heterogéneo. El equilibrio homogéneo ocurre cuando todos los reactivos y productos se encuentran en una misma fase, es decir, todos son gases o todos se encuentran disueltos en una solución. Un ejemplo es la reacción entre nitrógeno, hidrógeno y amoníaco en estado gaseoso. En cambio, el equilibrio heterogéneo se presenta cuando todos los reactivos y productos se encuentran en diferentes fases. Por ejemplo, cuando un sólido reacciona con un gas o con un líquido. Un ejemplo es la descomposición del carbonato de calcio sólido para formar óxido de calcio sólido y dióxido de carbono gaseoso. Además de esta clasificación, según las fases, existen tipos específicos de equilibrio, dependiendo de la naturaleza de la reacción. Entre ellos se encuentra el equilibrio ácido-base, relacionado con la concentración de iones hidrógeno y el pH. El equilibrio de solubilidad, que utiliza la constante de producto de solubilidad, el cual se utiliza para describir cuánto se disuelve una sustancia. Y el equilibrio redox, que involucra reacciones de oxidación y reducción con transferencia de electrones. En conclusión, la clasificación del equilibrio químico permite comprender mejor el comportamiento de las reacciones y facilita su estudio y aplicación en distintos procesos químicos. Bueno, ahora veremos lo que es el principio de Le Chatelier. ¿Qué nos dice este principio? Pues este principio establece que cuando un sistema en equilibrio es sometido a una perturbación, ya sea un cambio de concentración, presión, volumen o temperatura, el equilibrio se desplaza en la dirección que tiende a contrarrestar ese cambio y así establecer un nuevo equilibrio. Ahora, ¿qué pasa cuando uno de estos factores afecta el equilibrio? Primero veamos qué pasa cuando cambia la concentración. Si se modifica la cantidad de reactivos o productos, el equilibrio se va a desplazar para corregir ese cambio. Es decir, si aumenta la concentración de un reactivo, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos, a la derecha. Y si aumenta la concentración de un producto, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos, a la izquierda. Ahora, si disminuye un reactivo, el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos para reponerlo. Y si disminuye el producto, el equilibrio se desplaza hacia los productos para formar más. Ahora, ¿qué pasa si cambia la presión o el volumen? Pues primero, estos cambios solo van a afectar a las reacciones donde participan gases. Si aumenta la presión o disminuye el equilibrio se va a desplazar hacia el lado con menor número de moles. Pero si aumenta la presión o aumenta el volumen, el equilibrio se va a desplazar hacia el lado con mayor número de moles de gas. Ahora, ¿qué pasa si ambos lados tienen el mismo número de moles? Pues lo que sucede es que no va a haber desplazamiento. Y como ejemplo tenemos aquí de reactivo 4 moles de gas y de productos 2 moles de gas. Y si aumentamos la presión, lo que va a pasar es que el equilibrio se desplaza hacia los productos porque hay menos moles de gas. Ahora, por último, ¿qué pasa si cambia la temperatura? Pues la temperatura va a ser el único factor que modifica el valor de la constante de equilibrio, es decir, K.
En una reacción exotérmica que libera calor, si se aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos, y si disminuye la temperatura, se favorecen los productos. Y en una reacción endotérmica, que es la que absorbe calor, si se aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia los productos, y si disminuye la temperatura, se van a favorecer los reactivos. Ahora, en general, decimos que la concentración, la presión y el volumen no van a cambiar el valor de K, sino solo modifican la posición del equilibrio. Pero la temperatura sí va a cambiar el valor de K, es decir, de la constante, porque altera la energía del sistema. Para finalizar este tema se va a explicar sobre algunas aplicaciones que hay del equilibrio químico tanto en la industrial como en los seres vivos. Esto es fundamental para algunos procesos como en nuestro organismo o en todo lo que hacemos en algunas actividades. Algunos de estos ejemplos, lo más importante es el proceso de Haber-Bosch, que lo utiliza para producir lo que es el amoníaco, compuesto esencial de la fabricación de fertilizantes. A continuación se mostrará su reacción. De acuerdo con el principio de Chandelier, esto es que ocurre cuando la presión aumenta, el equilibrio se desplaza a un lado donde existe un menor número de gases. Por lo que en esta reacción se puede observar que pasa de 4 moles de gases a 2 moles de gases, por lo que ayuda a facilitar la formación del amoníaco. En importancia biológica tenemos los que son en el equilibrio químico hay en nuestro organismo, por lo que un claro ejemplo sería el transporte de oxígeno en la hemoglobina. Los pulmones, cuando tienen una concentración mayor de oxígeno, lo que hace es que la hemoglobina lo capta, y en los tejidos lo que hace es que cuando hay una concentración menor, este libera el oxígeno de la célula para utilizarlo. El equilibrio lo que pasa es que hace que el oxígeno llegue de una manera mucho más eficiente en todo nuestro organismo.